posiblemente algunos estuvieron en las sesiones, bueno, en la sesión en donde también ya nos apoyó el año pasado, si no mal recuerdo, sobre un tema de maquinaria, también bastante interesante ver esta otra perspectiva de seguridad. Safe to Do, que es justamente la empresa consultora que representa el ingeniero Antonio, es alianza de IMEDI porque la verdad es que nosotros siempre les decimos, es bien importante, por ahí alguna vez escuché y me gustó mucho el término de este divorcio que a veces pasa en salud ocupacional entre seguridad y salud. Creemos que no debe de suceder ese divorcio, tenemos que ser, pues al final de cuentas, áreas, departamentos, líderes, aliados. Entonces, pues nada, bienvenido, ingeniero Antonio. Hago una mini presentación para quienes no te conozcan todavía. Eh, denme un segundito. Y nada más confírmame que ya puedas ver, digo, puedas presentar. Ya Sí, tengo aquí la opción de presentación, ya. súper. Entonces, nada más denme oportunidad de presentarlo a detalle. Bueno, el ingeniero Antonio Mendoza, pues obviamente es ingeniero experto en seguridad industrial, ha laborado en diferentes industrias de diferentes ramos, eso creo que también ayuda mucho a que nosotros como especialistas pues seamos más ricos en experiencia, pero también en conocimiento de implementación sobre todo. Es auditor líder en ISO 45000, en ISO 14000, también de temas ambientales, incluso de ISO 9001 con respecto a calidad. Obviamente tiene amplia experiencia en la interpretación de normatividad mexicana, en la implementación e integración de sistemas de gestión y también algo que posiblemente a partir de la pandemia surgió un poco más, pero los que nos dedicamos a esto desde hace algunos años sabemos que en estándares ha venido desde antes siendo necesario este tema de manejo de crisis, de manejo de la continuidad del negocio, obviamente de gestión de riesgos en los procesos directamente industriales o con las empresas ahora también de servicios. Y bueno, tiene también amplia experiencia en las metodologías de TPM y Lean Manufacturing. Entonces, pues nada, ingeniero Antonio, bienvenido. Muchas gracias por compartir Gracias. con nosotros conocimiento. Y pues ahora sí, micrófonos todos tuyos. Gracias, doctora. Voy a proyectar, denme un segundo, nada más a ver si me ayudan a que, si se alcanza a ver ya la pantalla. Perfecto, ya se ve súper bien. Ok, muy bien. Excelente. Pues bueno, gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Creo que para muchos es hora de comida. Espero avanzar rápido para que puedan ir todos a comer en tiempo, ¿ok? Bueno, miren, la intención de hoy es compartir un poco la historia sobre seguridad y salud en el trabajo, porque muchos de nosotros a veces no conocemos de dónde proviene, por qué. Es un poco de entre filosofía, historia, y es como cuando te preguntan sobre la historia de tu país, ¿no? Muy poca gente conoce la historia de su país, conoce más la historia de otros lados, pero no la del país. Entonces, es un poco más de cultura general. Ya mañana estaremos hablando un poco más sobre temas más técnicos, sobre normatividad mexicana, pero es importante ahora. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a hablar de este tema? Primero, porque hay mucha gente joven que está llegando a estos canales de la prevención y muchos pues se están formando apenas, ¿no? Entonces se forman conforme los van asignando a sus áreas de acción, pero muy pocas veces tienen la oportunidad de conocer un poco más del por qué están haciendo las cosas hoy. ¿Por qué hoy soy un supervisor de seguridad? ¿Por qué soy un técnico de seguridad? ¿De dónde proviene todo esto? Esa es la intención y es un poco más de enamorarse más de esta área, ¿no? Esa es la parte, yo creo que de fondo, es enamorarnos un poco más de todo esto y que nos dé más sobre lo que hacemos. Bueno, miren, a ver, primera, por ahí, doctora, creo que, no sé si tienes el chat, me gustaría unas dos o tres rápidamente respuestas. Vamos a hablar sobre los orígenes de la seguridad y salud ocupacional, pero la primera pregunta que viene acá es, ¿de dónde proviene la necesidad
de prevenir lesiones y enfermedades. ¿De dónde proviene la necesidad de prevenir lesiones y enfermedades? A ver si por ahí alguien nos puede dar una respuesta Yo que estoy rápida. en el chat. Entonces, si quieres, yo te las voy diciendo. Ok, sí, A gracias. ver, participe en el chat A o ver, podemos venga. poner ¿De en... dónde proviene esta necesidad de prevenir lesiones y enfermedades? No se animó nadie. Ya fueron a comer, doctora, yo creo. Ahí viene, dice de mejorar la salud, Maciel Ramírez. ¿Qué más? ¿Qué más? Anímense, aunque estén comiendo. De Sí, mejorar la ¿no? imagen de la empresa o trabajo. Interesante. Esta imagen o estas dos imágenes son bien icónicas, ¿no? Es una imagen de los trabajadores en un edificio en Nueva York mientras lo estaban armando y pues todos comiendo en la hora de lunch, leyendo periódicos, lo que sea, a cierta altura, ¿no? Hoy se pueden ir a tomar una foto en un edificio en Nueva York, ya lo pueden recrear sin problema por unos cuantos dólares y pueden decir que ya estuvieron ahí. Pero en general, fíjense, la pregunta no es tan laboral, ¿eh? Es de dónde proviene la necesidad de prevenir lesiones y enfermedades. Esto es más hablando en el tema personal. Y fíjense, hablando de un poco más de historia, este, cuando hablamos de lesiones y enfermedades en general, hablamos de prevención y eso es una acción fundamental para sobrevivir. Estamos hablando del ser humano. Y desde que se tiene conocimiento en toda la historia, libros y todo lo que ustedes puedan conocer de bibliografías, el ser humano ha tenido la necesidad de supervivencia, ¿no? Tenemos esa necesidad todo el tiempo. Entonces, esta historia demuestra que los trabajos antiguos, la caza, la pesca, buscar un lugar para vivir, para establecerse y todo, pues eran actividades que eran básicas desde el inicio de la civilización. Sin embargo, también ahí existían peligros y también ahí había riesgos, ¿no? El hecho de ir a cazar, se enfrentaban a ciertos peligros, ajá, y había riesgos. Iban 15, regresaban 10 o 12 y había bajas en el camino. Entonces, ese era su trabajo. Al final existe o ha existido siempre esa posibilidad, ¿no? De perder una persona o de tener algún accidente. Ahora, avanzando un poco más, desde la antigüedad, por ejemplo, los esclavos eran quienes realizaban las labores más duras, sin ninguna paga, explotación, cientos y cientos de trabajadores, y si uno se enfermaba o uno moría, pues era bien fácil quitarlo y reemplazarlo, ¿no? Sin darle cuentas a nadie. A nadie. La gente tenía esa necesidad, pero aparte era más una obligación de construir grandes edificaciones que generaron lesiones, generaron muertes, que pues nadie sabe cuántas fueron, ajá, de todas estas personas. Pero bueno, así nacieron las grandes civilizaciones, desgraciadamente. Ahora, Egipto, que es una de las civilizaciones que se conocen que son de las más antiguas, ajá, se le atribuye que haya tenido algunas innovaciones, ¿no? En materia de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, el arrastre de objetos pesados y voluminosos, ajá, y implementación de andamios, ¿sí? También tenían, se comprueba de que tenían sistemas para evitar que se cayeran de los andamios y varias cosas de ese tipo. Bueno, incluso desde los guaraches, ¿no? Para no lastimarse los pies. Aunque hoy los conocemos de otra forma o con otra terminología, al final lo que se buscaba era evitar que las personas tuvieran lesiones y que en aquel entonces, pues entre más estuvieran sanos, mejor, ¿verdad? Porque más y mejor trabajo. También hay que considerar que después de la historia antigua, existen grandes filósofos de la historia que detectaron las necesidades de la protección de las personas, ¿no? Y que grandes imperios también fueron los precursores de varias medidas de protección a causa de todo lo que se generaba al hacerlo. Por ejemplo, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar un poco de las carcasas que se utilizaban, cascos, y eso generaba riesgos. Al final ya eran trabajos, en aquel entonces eran oficios. Por ejemplo, entre los años 460 y 370 antes de Cristo, pues lo que se conocía era
la minería, ¿no? Entonces, los mayores aportes sobre la medicina ocupacional en Grecia se dieron bajo el campo del trabajo de minas y el de las enfermedades por intoxicación. Desde ahí, pues ya se sabía que la gente se moría, la gente tenía enfermedades o incluso hasta deformaciones. Eh, y desde entonces, pues había gente que se interesaba por esos temas. Estamos hablando antes de Cristo. Ahora, entre los años 384 y 322, Aristóteles, muy famoso, filósofo naturista, también intervino en la salud ocupacional en su época. Ajá, él estudió ciertas deformaciones físicas en las personas que él definió que provenían de las actividades ocupacionales de la minería, planteando la necesidad de su prevención. Y también estaba investigando las enfermedades producidas por intoxicaciones por plomo. Entonces, para saber cómo y qué vio, cómo se trataban y qué recomendaba. Lo que sí sabíamos es que había mucha gente que moría. 270 al 370, el padre de la medicina, considerado Hipócrates, escribió sobre las enfermedades de los mineros también. Ajá, y él recomendaba que se utilizaran, eh, o que se bañaran para evitar esa contaminación o saturación de plomo en el cuerpo. Ajá. Hipócrates está considerado como el padre de la medicina, ¿no? Muchos de ustedes son o están en el campo de la medicina, médicos tal vez, enfermería, paramédicos, etcétera. Creo que lo conocen perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando rebasamos el año cero y empezamos desde el año uno al año 476 después de Cristo? Cuando empiezan los grandes imperios, los grandes ejércitos, las conquistas, y bueno, muertes entre ellas, ¿verdad? Por las batallas que se presentaban, pues el Imperio Romano, que es uno de los más grandes que ha existido en toda la historia y que entre Europa conquistó una gran cantidad de su territorio, fue una de las civilizaciones más desarrolladas tecnológicamente, hablando de su época, ¿eh? Y bueno, todavía existen edificaciones que fueron hechas desde ese entonces y siguen de pie. Algunas prácticamente, bueno, con alguna restauración, pero prácticamente intactas desde su cimentación. En áreas como la ingeniería civil, los materiales de construcción, y bueno, hay todavía calles que construían para poder trasladarse de un país a otro o de un punto a otro y que hoy siguen ahí, son calles empedradas y se mantienen hasta hoy en día, ¿no? Muchas de las edificaciones ahí consideradas como patrimonio de la humanidad. Ahora bien, para poder llegar a este nivel, tuvieron que pasar investigación, como hoy también existe, tuvieron que pasar prueba y error, como hoy también existe, y seguramente ahí también hubo personas que estuvieron expuestas a ciertas sustancias o peligros mientras lo estaban desarrollando. También este imperio fue el precursor del diseño de las armas. Ahora, las armas eran de metal. Ajá. También ellos desarrollaron ciertos transportes, ajá, para poderse mover, navieros y también terrestres. Pero para poder hacer este tipo de trabajo tenían que hacer fundición. Y para la fundición necesitaban calor y necesitaban metal. Entonces, toda la exposición que tenían estas personas a este tipo de gases, pues obviamente eran tóxicos. Entonces, toda la gente que estaba expuesta en este oficio, que eran los herreros, pues tenían ciertos problemas de salud. Hicieron referencia a los peligros en el manejo del azufre y del zinc. Y repito, a prueba y error. Recomendaron a los mineros el uso de respiradores fabricados con la vejiga de animales. Ese era un método de disminución de exposición a este tipo de gases porque sabían que estaban generando ciertas intoxicaciones. Hoy en día, ciertos hallazgos sobre herramientas, espadas, lanzas, armaduras, cascos o escudos existen todavía después desde entonces. Un poco más cercano, tenemos el nacimiento de las universidades en Europa. Ajá. En Francia se funda la primera universidad en el año 1150 y también surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Serían las leyes que se apuntaran los primeros avances hacia la formación de la seguridad laboral. Hoy,
o a veces decimos o tenemos ciertas conversaciones con muchas personas y dicen, no, es que hoy la seguridad está de moda, es que cada vez las empresas son más estrictas, es que cada vez te piden más cosas, yo no sé por qué lo piden si antes no lo pedían. Ya existía información que obligaba a las industrias o a las personas a protegerse. Entonces, esto no es nada nuevo. Más evidencias. En Alemania, específicamente en el año 1473, se publica un panfleto que señala algunas enfermedades profesionales. Ajá, esto sería el primer documento impreso que se ocupa en la seguridad y fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. Hablando de 1473, y todavía no llegábamos o no se llegaba en aquel entonces a la revolución industrial. Las primeras observaciones sobre enfermedades de los mineros fueron realizadas por Agrícola y Paracelso. Estas dos figuras o estas dos personas fueron los que estuvieron investigando y existen entonces ya más información. La mortalidad por enfermedades pulmonares no se registraba, pero muy probablemente era causada fundamentalmente por la silicosis, la tuberculosis y también por cáncer pulmonar. Y esto producido por material o mineral radioactivo incorporado en la roca silícea. Entonces empezaban a hacer aleaciones, empezaban a fundir más, empezaban a descubrir nuevas cosas y nuevos materiales. Ahí es donde estaba el problema. Y ahí estaba la investigación. Hoy ya se ha dejado de hacer investigación, solamente en algunos países existen, pero desde entonces se ha escrito y se ha mantenido. La información que hoy estamos manejando para nuestras áreas, en realidad, no es nada nueva. Después viene otra figura que es Bernardino Ramazzini, médico italiano y es considerado el padre de la medicina del trabajo por su tratado sobre las enfermedades de los trabajadores. Ajá. Ahora, su fecha esta fecha es famosa porque él nació un 4 de octubre y es como hoy se conoce el Día de la Medicina del Trabajo. Entonces también es otro factor a considerar histórico, ¿no? A veces no sabemos por qué o de dónde provienen esas conmemoraciones o las fechas históricas. Pues bueno, tienen un porqué y aquí está una de esas razones. Hay documentos, hay documentos de él eh, para poderse leer historia y también introducción hacia sus aportes, ¿no? Ahora, acercándonos un poco más a la edad actual, viene la revolución industrial, la seguridad y la salud ocupacional se ven envueltas ya como una prioridad. La revolución industrial es una época donde vino prácticamente a disparar todas estas necesidades, porque ya habíamos visto que es una necesidad, pero más documental. En la revolución industrial, en verdad es que eran casas, eran chozas, eran bodegas, cualquier espacio era bueno para poder producir. Ajá. Y como tal, pues no existía ninguna condición de iluminación o ventilación, ajá, o nada de lo que se ha estado hablando ahora, ¿no? Mucho menos hablar de ergonomía. Y bueno, y violación a las leyes sobre trabajo de menores o mujeres embarazadas, etcétera, eso no existía. Y ahí el objetivo era trabajar para poder ganar dinero. ¿Esto qué genera? Pues generó muchas enfermedades ocupacionales, amputaciones, muertes, ajá, intoxicaciones, etcétera. Ahora, en la revolución industrial, también la gente buscaba la necesidad de supervivencia a través del dinero, porque ahora ya empezaban a comercializarse las cosas. Ajá. Ahora bien, los horarios no estaban establecidos. Había horarios de más de 12 hasta 14 horas al día. Y eso es algo que hay que aclarar. Al día de hoy existen esas jornadas de trabajo, ¿no? O a veces hasta más. Este, hay cosas que todavía no cambian. Durante la revolución industrial, progresa en la industria manual, gracias a la creación de la manivela, las bombas de agua, la lanzadera al volante de CAE y los telares. Recuerden que durante la revolución industrial lo primero que nació fue el telar. Entonces, las industrias textiles fueron los primeros que dispararon la industria en los países europeos. Y como tal, con este tipo de equipos tan grandes, tan pesados,
con partes en movimiento como hoy conocemos, con la falta de protecciones, etcétera, pues generaba una cantidad de accidentes importante. Eh, no se diga la exposición a todas esas fibras. Después viene otra revolución en los equipos y también en la tecnología, con el señor James Watt. El señor James Watt inventa la máquina de vapor en el año 1776 y con eso inicia el proceso de la mecanización de los sistemas de producción y el transporte. Entonces viene lo que hoy conocemos como el ferrocarril, los barcos a vapor, todo. Bueno, nació la primera fábrica que se conoce que trabajó con una máquina de vapor fue una harinera en Londres, en Inglaterra. Y todavía existen los hilos y alguna parte de esa fábrica, ¿no? La tienen conservada. Pero después de todo esto, viene una segunda revolución en donde ya no eran las cosas manuales, sino ahora ya existían cosas automatizadas y con potencia, presión y temperatura. Luego viene en España, en 1778, se dicta el Edicto de Protección contra Accidentes y en 1802, en, en la reglamentación de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. Quiere decir que entonces hablamos de Alemania, hablamos de Inglaterra y hablamos de Francia y hablamos de España. Los cuatro países, digamos, precursores o iniciadores de toda esta regulación en materia de prevención de riesgos laborales. También existen dos personajes bien importantes que no hay que dejar pasar. El señor Karl Marx y Friedrich Engels se interesaron por los derechos de los trabajadores. Ellos dos son los precursores del sindicalismo. Eh, cuando el sindicato realmente velaba por las condiciones del trabajador. Ajá. Ellos hicieron varios aportes a la industria, también hicieron mejoras y obviamente pusieron o impusieron, mejor dicho, las obligaciones para los patrones y también para los mismos trabajadores. Después viene un poco más ya la tecnología, vienen o se inventa el aire acondicionado, se inventan los medidores, se inventan las válvulas en el año de 1855. Ajá. Estos sistemas empiezan a revolucionar un poco más la industria. Las válvulas por el tema del vapor, el manómetro por el tema de la presión también en el vapor, los aires acondicionados, aunque no eran como los que hoy existían, pero eran sistemas de ventilación natural que permitían el cambio de aire frío-caliente para poder mantener un área más fresca, ¿no? Porque ya había condiciones de altas temperaturas en los lugares donde se mantenían. Y luego en 1877, en Manchester, se ordena colocar resguardos en las máquinas, lo que hoy conocemos como guardas de seguridad. Fíjense, eso no es nada nuevo. Entonces, quiere decir que las guardas de seguridad existen desde el año 1877 y fue un decreto en Londres o en Inglaterra. En 1848 nace una legislación sanitaria para la industria, porque ya existía o empezaban a trabajarse ciertos alimentos. Entonces, también ya empezaba a trabajar la legislación para cuidar la higiene en la fabricación de ciertos productos. Y en 1850 comienzan las inspecciones para verificar el cumplimiento de ciertas normas. Ahora sí, todo lo que estaba escrito ahora se maneja a través de una inspección. Aquí es donde se dice que existe la primera inspección sobre requisitos legales en 1850. También en ese año, pero en el continente americano, surge el primer sistema de extinción contra incendios implementado por el señor Frederick Grinnell. De hecho, la primera empresa que dio mantenimiento y que innovó en los sistemas todavía existe y se llama Grinnell y lleva el nombre el nombre del apellido del inventor. Grinnell fue la compañía número uno y hasta ahora ha sido la compañía número uno en implementación de sistemas contra incendios, bombas, distribución hidráulica,
válvulas, automatización, control, sprinklers, hidrantes. Este es el número uno a nivel mundial. En 1874, Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Nuevamente aparece Francia y nuevamente aparece Inglaterra. Y en 1890 empieza a generalizarse en todo el mundo la legislación que protege a la sociedad y a los trabajadores contra riesgos laborales. Ya existía la posibilidad de navegar entre ciertos países, incluso continentes, y empezaban a compartir cierta información. Porque no se les olvide que en México también tuvimos una revolución industrial. En 1911, ya en el siglo XX, en Wisconsin se aprueba la primera ley que regula la indemnización al trabajador, varios años después de que empezó en Europa. Y en México surge también en nuestra Constitución mexicana el famoso artículo 123, que mañana vamos a hablar un poco más de ese, a través de la Constitución Política en el año 1917, ¿ok? Donde se explica, donde se determinan todos las obligaciones de los patrones y también de los trabajadores y las condiciones de seguridad e higiene que deben de cumplir en el centro de trabajo. Esto nace en 1917. No tengo una estadística al día de hoy, pero por su experiencia y por la mía, todavía existe un porcentaje importante de empresas que no están o no se ajustan a estos requisitos, ¿no? En pleno año 2025. Después viene el famoso Tratado de Versalles, ajá, después de una guerra mundial, ¿sí? Y después de esto, la OIT o la famosa OIT toma todos los convenios que se determinaron en el Tratado de Versalles. ¿Cuáles fueron estos convenios o qué quedó escrito en el Tratado de Versalles? Pues lo que hoy conocemos en los horarios de trabajo, los días de descanso, la edad de los trabajadores que sí pueden, no pueden, la contratación para hombres, mujeres, todo lo que hoy conocemos en el área de recursos humanos nace en el Tratado de Versalles. Y después la OIT toma todo esto para poderlo seguir gestionando. Después en Harvard o la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió un título de licenciado en seguridad e higiene del trabajo, que ya no existe más, ¿eh? Ya no existe más en ningún lado. Existen especializaciones, pero ya no existe como tal una licenciatura. Y en México, la Revolución Mexicana fue un parteaguas para este seguimiento de un verdadero campus jurídico sobre la materia de seguridad e higiene en la industria, porque entonces la Ley Federal del Trabajo regula prácticamente todos los aspectos principales del derecho laboral, ajá, los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales. En la Ley Federal del Trabajo, sí, que se promulga, hay varios antecedentes para su contenido y los antecedentes fueron en realidad las leyes laborales que estaban en ese momento en el estado de Veracruz y en Yucatán. Entonces uno se preguntaría, oye, pero ¿por qué trajimos esas leyes que estaban en Veracruz y en Yucatán hacia la Ciudad de México? Bueno, pues porque los europeos llegaban primero a los puertos y ahí se establecían y llegaban con sus regulaciones. Entonces, los primeros que empezaron a regularizarse fueron estos estados. Ahí es donde inició prácticamente el tema legal en México. Después, ustedes han escuchado hablar seguramente de dos personajes, bueno, seguramente más uno que de otro, el señor Frank Bird y existe también el señor William Henrich. El señor William Henrich determina una pirámide probabilística de accidentalidad a través después de la revolución industrial empieza a generar ciertos datos o a recopilar ciertos datos relacionados a lesiones. Ajá. Pero como no era tan relevante todavía el tema de la seguridad y salud, pues la verdad es que pasó de noche. Nadie le hizo caso. Después, ya en 1969, el señor Frank Bird retoma la teoría del señor William Henrich y empieza a desarrollar su propia teoría, ajá, la que hoy conocemos y que es seguramente la más conocida de todos, donde dice que un accidente mayor proviene de 10 accidentes menores y estos 10
accidentes menores provienen de 30 daños a la propiedad, los cuales fueron provocados por 600 incidentes, de los cuales todos no se les prestó la atención debida. Esta pirámide probabilística todavía sigue siendo ha estado vigente desde entonces y es donde pues toda la gente que nos dedicamos a esto nos basamos para poder establecer ciertas medidas preventivas, ¿no? Ha habido varias versiones ya de las pirámides. Hay personas que han hecho su propia pirámide con sus propias teorías, pero siempre basadas en estas dos. Después, en el año 1941, nace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En 1943 se publica la Ley del Seguro Social y en 1978 se crea la OSHA en Estados Unidos. ¿Por qué hago esta mención? Porque nace primero la Secretaría del Trabajo en México y la OSHA nace pues prácticamente como 30 años después. Y hoy parece que la OSHA es la que rige prácticamente toda la materia de seguridad y salud en el trabajo, pues prácticamente en toda América, ¿no? OSHA ha sido como que la referencia para poder establecer todas las normas oficiales mexicanas. eh, pues en México no existe investigación, lamentablemente. Y bueno, en México se crean las primeras normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo en el año 1993. Cabe destacar que si existe alguna persona conectada que tenga, pues no sé, más de 50 años, se acordará que antes no eran normas oficiales mexicanas, antes se llamaban instructivos de seguridad e higiene y solamente existían 8. No traigo una imagen porque la verdad es que no hay muchas, solamente existe una y no se ve muy bien. Pero bueno, las normas oficiales mexicanas nacen en el año 1993 y también es importante recalcar que todavía existen algunas normas 1993 que siguen estando vigentes porque no han tenido ninguna modificación en su estructura, lamentablemente. Entonces, imagínense, hoy todavía seguimos basándonos en ese tipo de información. Y también nace el reglamento de seguridad e higiene del trabajo, ajá, en 1997, que fue, digamos que la primera versión, porque la última versión es año 2013, si no me equivoco, y es la que está vigente todavía. Y bueno, en la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, o también se le conoce como ILO, ajá, se ha convertido en un tema, en la institución del tema general de seguridad y salud en el trabajo. Si quieren saber de estadísticas, de las nuevas iniciativas, de cómo se está moviendo no solamente la industria, sino que también cómo se está moviendo en otros sectores, por ejemplo, en Europa, en África, en todos lados del mundo, la OIT tiene la investigación, digamos, más actual, estadísticas también más actuales. Podemos entrar a su página para que podamos sacar incluso artículos, pósters, ayudarnos de mucha información o bibliografía para poder nosotros establecer un mejor sistema de prevención de riesgos en nuestro centro de trabajo. Y esta hoy, como les dije hace un rato, fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Y obviamente, hablando en el trabajo, se estandarizan todos los requisitos laborales. Hace un rato estábamos escuchando en la sesión anterior eh, sobre el tema de las horas laborales, ¿no? Y en México se ha estado peleando el tema de disminuir las horas laborales de 48 a 40. Y hace poco estaba leyendo un artículo donde dice que parece ser que ya se aprobó, pero entra en vigor hasta dentro de 5 años y todavía tienen que hacer varios ajustes, ¿no? Claro que varios países lo tienen, estoy de acuerdo, pero yo creo que antes de eso tenemos que empezar a regular nosotros nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y también establecer ciertos objetivos de lo que nosotros queremos hacer, porque no va a ser tan fácil 40 horas. Si hoy las 8 horas que tenemos para trabajar las convertimos en 10 o en 12 y todavía llegas a tu casa y quieres seguir trabajando, ¿a qué horas descansas? Y entramos entonces ya en otro tema. Y con 40 horas, va a ser creo que un poco complicado. Bueno, todo esto
Cada país tiene la libertad de hacerlo, pero la base está directamente en la OIT. Después que surgen los famosos sistemas de gestión. El primer sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo nace en el año 2007 a través de las famosas OSAS, ajá, que fueron emitidas por una empresa inglesa que es la BSI. Después la BSI desistió, ya no quiso más su sistema de gestión, lo puso en la mesa y se acercó ISO, la adquirió y entonces la convierte en otro estándar más para su compañía. Y este estándar lo convierte en la ISO 45000 en el año 2018, ajá, que es lo que hoy está vigente para sistemas de gestión. Todo esto que acabamos de ver ahora en un rap, necesitaremos más tiempo para poder entrar, es solamente entender que lo que estamos haciendo hoy tiene un porqué, tiene un de dónde proviene, una razón, y no solamente, y no quiero que quede solamente en, es que hoy me lo piden, es que hoy son más exigentes, es que yo no sé por qué ahora, es que me piden un supervisor de seguridad, es que, y todos esos esques, en realidad es que estamos muy lejos, ¿eh? Les acabo de mostrar que en México nació primero la STPS antes que la OSHA, y estamos muy rezagados en el tiempo, en información, en investigación, y peor, en cumplimiento. Si ustedes pueden o tienen chance de ver una estadística del Seguro Social, lamentablemente no están tan actualizadas, pero van a poder ver una estadística de los últimos 10 años y van a ver que los accidentes laborales no han disminuido en lo absoluto. Es increíble cómo con tanta tecnología, con tanta información, con tanto acceso y bueno, también con las nuevas generaciones que nos ayudan con la energía, los accidentes siguen incrementándose. Y accidentes serios, amputaciones, muertes. Ajá, y no se diga los accidentes incapacitantes temporales, ¿no? Que han sido fracturas, quemaduras y todo. Sigue habiendo una cantidad impresionante de lesiones en el trabajo. Y no vemos todavía la solución ni la forma de cómo generar un alto a todo esto. Y muchas empresas a nivel global, transnacionales, con grandes corporativos, que no voy a decir su nombre, con grandes corporativos establecidos en países desarrollados, siguen teniendo problemas en muchos países donde tienen sus fábricas con accidentes. Y lamentablemente, la mayor cantidad de estas empresas están en Latinoamérica y nosotros somos parte de Latinoamérica. Entonces, si ustedes están dentro de un grupo, una empresa, y están a cargo de un área de prevención de riesgos laborales como esta, pues bienvenidos a la historia, bienvenidos a los antecedentes de que no son nuevos. Al contrario, estamos años rezagados. Entonces tenemos que hacer algo para, pues, si bien no alcanzarlos, algo para acelerar más nuestra labor y nuestra razón de existencia laboral. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues miren, esto es prácticamente lo que traigo para ustedes, un poco de historia, un poco de conocimiento y cultura general. Mañana entraremos un poco más de tema más técnico, pero espero que esto haya sido de su agrado. La información está para compartirse, no hay problema. La vamos a dejar por ahí para que la doctora se las haga llegar. Y no sé si alguien tenga por ahí alguna duda, comentario o aportación, bienvenido. Bueno, pues en lo que van compartiendo sus dudas para el ingeniero Antonio, la verdad es que creo que es bien importante, como lo dijiste tú, Antonio, el tema de entender de dónde viene, ¿no? O sea, no es un tema de solo cumplir, no es un tema de, muchas veces les decimos acá en IMEDI, está de moda, ¿no? La salud mental, lo psicosocial, la ergonomía, los exoesqueletos, pero en realidad no es cierto, o sea, todo recordar siempre el objetivo de la salud ocupacional, que es cuidar la integridad del colaborador, ¿no? Muchas veces para romantizarlo un poco, como decías al inicio, es el trabajador entra a nuestro centro de trabajo sano, completo, es un papá, es una mamá, es un familiar,
y tiene que llegar a su casa exactamente igual como entró, ¿no? Sin un accidente, sin un rasguñito, sin una amputación, pero tampoco, porque también eso eh, se pierde de vista muchas veces porque no es lo agudo, sin un cáncer, sin una patología pulmonar, ¿no? Sin un golpe de calor, como nos mencionaban al inicio de las ponencias. Entonces, sí entender que de ahí viene, ¿no? Somos médicos, somos psicólogos, somos nutriólogos, somos ingenieros que estamos trabajando por ese bienestar de un colaborador, ¿no? Y evidentemente, pues de un colectivo, que al final son esas personas que están trabajando en esa empresa chiquita, grandota, multinacional, lo que sea, ¿no? Acá, bueno, pues obviamente felicitaciones, excelente, mucha utilidad de esta información, la vamos a compartir, excelente ponencia, muy buena información. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, Antonio. Y no lo he hecho en estas sesiones, en el día de hoy, porque creo que hemos estado medio apretados de tiempo, pero sí te preguntaría a ti una pregunta que les hice a algunos ponentes el día de ayer. El tema de este año de la OIT justamente fue, o de la OIT, fue la inteligencia artificial enfocada a la Así es. salud ocupacional. Te preguntaría, uno, ¿crees que es bueno o es malo que la inteligencia artificial entre a los entornos laborales? Y dos, ¿cómo aplicaríamos o cómo aplicarías tú la inteligencia artificial o cómo crees que vale la pena que se aplique en salud ocupacional, en seguridad industrial o en estos sectores de, pues obviamente del recurso laboral? Claro, no, es una muy buena pregunta y es el tema del año, ¿no? Por parte de la OIT. Este, la inteligencia artificial, de hecho, otra vez estamos como hace un rato, no es una moda, esto ya trae años, ¿no? La inteligencia artificial ya existe desde hace años atrás, se ha ido mejorando, se ha ido renovando y obviamente ha crecido. Eh, ¿Nos sirve? Claro que nos sirve y nos va, o sea, si nosotros no nos incluimos a la inteligencia artificial, nos vamos a quedar rezagados en el tema. ¿Cómo lo podríamos hacer o qué sugerencias, por ejemplo, yo tendría para esto? Y es algo que también estamos haciendo nosotros, pues es utilizar la inteligencia artificial para dar capacitación, es utilizar la inteligencia artificial para, no para consultar, que quede claro, ¿eh? Hace rato estábamos tocando el tema y decíamos, es que hoy las nuevas generaciones le preguntan todo a un teléfono y el teléfono te responde, pero no quiere decir que sea la respuesta fundamentada, ¿no? Es una respuesta que fue captada por mucha información que está en la inteligencia artificial, pero no hay bibliografía, no hay fundamento, no hay un criterio detrás. Tenemos que trabajar eso. Entonces, sí debería haber cierta capacitación basada en la inteligencia artificial y hay otra que tiene que ser verbal, sí o sí. Hoy muchas de las capacitaciones existen ya a través de realidad virtual. Ajá. Hay una empresa española, Ludus, en donde tienes tus visores y puedes hacer más de 100 entrenamientos, cada uno es de 40 minutos, y en 40 minutos ya aprobaste un tema, ¿no? Con todo y tu examen. Pero, eso sí, es tanta la realidad virtual que tienes que si te accidentas, tú sientes que te accidentaste, ¿no? Que si te caes, tú sientes que te caes. Entonces, es una forma de cómo tu forma de pensar y ver se acerca más a la realidad. Y la inteligencia artificial es eso, es cómo nos acercamos más a la realidad. Eh, Esto va a ir creciendo, los talleres cada vez son más, la información cada vez es más. Entonces, pues nosotros no podríamos negarnos. Yo creo que hay que sumarnos y hay que subirnos al barco para poder avanzar también, porque si no nos vamos a rezagar. Súper, pues sí, creo que, de hecho, bueno, les he estado diciendo el tema del informe, creo que vale mucho la pena que lo revisemos, ¿no? Se los voy a compartir acá en el chat, pero justo de ese informe de la OIT mencionaban el tema de, por ejemplo, soldadura, ¿no? Capacitaciones para soldadores, que obviamente si están capacitándose, ahí hay muchos accidentes por pericia, porque están iniciando, tal. Entonces, ¿por qué no aplicar la inteligencia artificial para esa capacitación más segura, evidentemente, pero que Claro. sea realmente profesional, técnica, que garantice que el colaborador está aprendiendo a soldar, a utilizar correctamente su equipo de protección, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, de nuevo, muchas gracias
por la ponencia, creo que bastante enriquecedora. También, en caso de que tengan alguna pregunta para el ingeniero, pueden ponerla en el chat. Y pues obviamente se las estaremos compartiendo. Seguramente los recursos se los estaremos compartiendo más adelante de los ponentes que nos puedan proporcionar pues su presentación, su contacto para que también puedan contactarlos directamente a ellos. Y pues una vez más, recuerden que en el chat está el link para el registro, entonces con un solo registro de asistencia es suficiente para que tengan su constancia de participación. Si les parece, nos tomamos la foto con nuestro ponente, prendan cámaras para que puedan saludar y tomarnos la foto de participación. Y bueno, ahorita ya, como nos decía el ingeniero Antonio, ya tal vez algunos estarán muertos de hambre casi, entonces ya se pueden ir a comer seguramente. Para que regresemos hoy, tenemos la última capacitación a las 5 de la tarde de acá de México, entonces